En la primavera de 1924, la calle Hilarión Eslava, en el barrio madrileño de Vallehermoso, era un lugar donde el tiempo se movía con lentitud. Y me explico. Las corralas se abrían unas a otras, los patios resonaban con voces infantiles, y la vida se tejía en torno a la vecindad y la confianza. Allí vivían tres niñas inseparables. Sus nombres: María Ortega Guirado, de 10 años, Angelita Cuevas Guillén, de 7, y María del Val Paredes, de 6. Jugaban juntas desde siempre, caminaban juntas, se buscaban sin necesidad de llamarse. Eran, para todo el barrio, una sola risa repartida en tres cuerpos pequeños. El 24 de mayo de 1924 la rutina parecía ser la de cualquier día. La madre de María Ortega, conversando en el rellano con María Escudero, la mujer que enseñaba a algunas niñas del barrio como profesora particular, recibió una simple petición: que María fuera a comprar unas patatas a la tienda El Progreso, en plena plaza del Caño Gordo. La madre, temiendo que la niña pudiera distraerse o incomodarse sola, dijo: Ve, pero lleva a tus amigas contigo. Y así, las tres niñas salieron, con unas pocas pesetas guardadas en el bolsillo de sus delantales, caminando juntas hacia la tienda. El dependiente confirmaría después que sí estuvieron allí, pero casualmente no le quedaban patatas, y que las niñas se marcharon como habían llegado. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los misterios más perturbadores de Madrid. Cuando las niñas tardaron en regresar, las madres comenzaron a buscarlas por toda la calle, primero con tranquilidad, luego con angustia creciente. Fueron a la tienda, preguntaron en la verbena de la cercana calle Princesa, recorrieron los portales, los descampados, y no hallaron rastro. El abuelo de Angelita Cuevas declaró que había visto a un hombre siniestro, según sus palabras, enjuto, de ojos saltones, con una larga blusa blanca y con un envoltorio bajo el brazo, al cual él siguió durante un buen tramo hasta la Moncloa, perdiéndolo cuando el hombre comenzó a correr. Esa imagen se convirtió en el primer foco de sospecha, aunque no el único. La desaparición fue denunciada en la comisaría del distrito de Universidad y el revuelo que causó fue inmediato. Tres niñas, desaparecidas a la vez, en un barrio humilde. La policía ofreció una recompensa de 3.000 pesetas, algo extraordinario para la época. La ciudad entera se vio absorbida por la búsqueda. Los periódicos comenzaron a publicar rumores, testimonios y especulaciones sin descanso, y la imaginación, la popular, se desató. Las sospechas se dirigieron primero contra figuras que encajaban en los temores colectivos. El primero de todos, un cura joven que solía jugar con niños. En segundo lugar, una curandera con mala fama. En tercer lugar, un grupo de titiriteros gitanos que trabajaban en un circo y que, según se dijo, habían abandonado la pradera de San Isidro el mismo día de la desaparición. La policía llegó a registrar posadas y barracones en barrios extremos, casas de dormir en la Cava Baja, chozas de traperos en Tetuán, paradores de las rondas y campamentos cerca del Manzanares. Se detuvo también a una mujer gruesa, dice el relato, con antecedentes por corrupción de menores. Se interrogó a un profesor de Zarzuela que aseguró haber visto a las niñas en la calle Jovellanos acompañadas de un hombre. Se habló también de la posible pista de un caballero elegante, y hasta se alimentaron rumores que venían de Francia y Portugal años más tarde. Cada pista abría otra, pero ninguna conducía a nada. La ciudad se convirtió así en un teatro de sombras que se perseguían
unas a otras. Sin embargo, el foco más intenso terminó cayendo sobre la misma mujer que había pedido el recado aquella mañana, María Escudero, la maestra. Se supo que antes de la desaparición ella había insistido en el bautismo de María Ortega, que había visitado al padre de la niña en prisión sin que la madre lo supiera, y que, según una vecina, de vivir modestamente había pasado a aportar 10.000 pesetas para el traspaso de una lechería. Se comenzó a hablar así de un posible secuestro con fines religiosos, idea alimentada especialmente por la prensa anticlerical, que sostenía que María Ortega, al no estar bautizada, había sido arrebatada para un ritual, y que las otras dos niñas simplemente habían sido arrastradas como acompañantes circunstanciales. En un reportaje del Heraldo, Mariana declaró con absoluta firmeza: Mi conducta es diáfana, transparente. Ni mis principios religiosos ni mi educación me permitirían intervenir en un asunto de esta índole. La catequista Mercedes Morales, amiga cercana de Escudero, también fue señalada. Mercedes tenía reputación de intervenir en el destino de niñas pobres, llevándolas a instituciones religiosas cuando las familias no podían mantenerlas. Su amistad con Mariana era estrecha. Varios testigos declararon que habían estado juntas la mañana de la desaparición en Moncloa, pese a que Mercedes lo negó repetidamente, incluso ante el juez. Un niño de 5 años, el hijo de la maestra, afirmó haberla visto allí, pero en el juzgado se echó a llorar y no pudo ratificarlo. Mercedes también negó haber ofrecido dinero para facilitar un traspaso de tienda a la familia de la maestra, contradiciendo a varios vecinos que aseguraban lo contrario. El juez llegó a registrar un convento donde ambas enviaban a niñas pobres. Aunque no halló rastro de las 3 pequeñas, sí detectó irregularidades en los registros: fallecimientos sin constancia, entradas y salidas sin explicar. En definitiva, nada concluyente, pero tampoco nada tranquilizador. Ambas, Mercedes y Escudero, fueron encarceladas. La catequista moriría en prisión en junio de 1925, enferma de cáncer, sin haber podido defender su inocencia ni recibir juicio justo. Escudero, por otro lado, fue liberada más tarde, pero la libertad fue una condena distinta. El barrio entero la rechazó, la insultó y la persiguió. Nadie quiso alquilarle una habitación, por lo que terminó desahuciada, durmiendo en la calle hasta que huyó a Barcelona para recomenzar su vida lejos de la sombra insostenible que la ciudad había puesto sobre ella. Nada se probó contra ella, pero la sospecha nunca disipó del todo en la memoria popular. Mientras la ciudad hablaba y el caso se hacía interminable, aparecieron otras versiones ligadas al imaginario social del robo de niños. La figura del hombre del lobanillo surgió cuando Josefa la peinadora, una adivinadora a la que algunas madres acudieron desesperadas, declaró haber visto en trance a las niñas acompañadas de un hombre con un tumor facial cerca de El Pardo. La policía llegó a interrogar al hombre que encajaba con esta descripción, Matías Escribano, solo para liberarlo después porque cada testimonio que lo señalaba se contradecía con otro y la policía no logró vincularlo a nada concreto. Las desapariciones infantiles se entrelazaron con miedos sobre trata, prostitución, adopciones clandestinas en conventos y familias ricas sin descendencia. Las familias humildes miraban a las élites y a la iglesia. Las élites miraban a los pobres, a los gitanos, a los vagabundos. En definitiva, la desconfianza se propagó como una enfermedad invisible que corrompía la convivencia misma. El barrio quedó impregnado así de nerviosismo, de culpa y sobre todo silencio. La figura de don Antonio, un supuesto señorito que frecuentaba la zona para visitar a un amante, fue otra ramificación del caso. La vecina apodada La Tula
obsesionada con el suceso, lo señaló como posible raptor. Llegó incluso a organizar interrogatorios por su cuenta, citando a la maestra y a su marido en un bar para interrogarles con actitud muy parecida a la policial, según narró después el ABC. El supuesto culpable resultó inocente, pero la sombra de la sospecha ya se había extendido por todo el barrio. Un testimonio aseguraba que había visto a 3 niñas parecidas en un tren hacia el Escorial. Fue así como se movilizó a la Guardia Civil. Se registró el monte, estaciones, aldeas, y otra vez, nada. En el rastro de Madrid, La Cascorra, alguien afirmó haber visto a 3 niñas vendidas a un tratante. La policía, presionada por la prensa, emprendió un operativo masivo en el mercado. Pero el resultado, ninguno. El caso quedó finalmente en un punto muerto. La prensa se fue apagando. La ciudad siguió creciendo y los vecinos siguieron sobreviviendo. Y entonces, solo 4 años después, el 17 de febrero de 1928, todo volvió a abrirse. Durante unas obras en la esquina de Hilarión Eslava con Cea Bermúdez, un obrero encontró una calavera. Al principio nadie se alarmó demasiado, pues las proximidades del antiguo cementerio de San Martín hacían relativamente frecuente que afloraran huesos. Pero aparecieron más restos. 3 cráneos, tibias, trozos de tela reconocibles, una bota y unas monedas. Un niño jugó con uno de los cráneos como si fuera una pelota, sin saber que pertenecía o podía pertenecer a su propia hermana María Ortega. Cuando las madres llegaron, hubo gritos que, según contaron testigos, no parecían de esta tierra. El informe forense determinó que los restos correspondían a las 3 niñas desaparecidas y que habían muerto por asfixia, juntas, sin señales de violencia ósea. La versión oficial fue inmediata. Las niñas habían estado jugando en una de esas pequeñas cuevas que la zona albergaba en aquel montículo de tierra y sobrevino un derrumbamiento que las dejó atrapadas. Supuestamente, murieron sin que nadie lo supiera, a pocos metros de donde desaparecieron. Esta fue al menos la explicación oficial que el gobierno respaldó finalmente. Pero el barrio respondió con incredulidad. Los vecinos afirmaron que en aquella zona no existían tales cuevas, al menos no en la disposición que la versión oficial sugería. Ante el desacuerdo, se encargó un informe al Instituto Geológico y Minero, que dictaminó que, probablemente, los cuerpos no murieron allí y que pudieron haber sido trasladados al lugar posteriormente. Esa conclusión retornó el misterio a su pleno círculo y la historia quedó cerrada en falso, como se dijo entonces. 3 niñas, desaparecidas en un barrio humilde, encontradas 4 años después en un terraplén próximo, sin explicación definitiva, sin responsables ni confesiones. En 1931, Dionisia, una de las madres, declaró en el periódico El Heraldo: ¡Mi hija! ¡Que me devuelvan a mi hija! ¡Ahora que tenemos república! Ella aún creía que todo había sido un montaje y sobre todo se negaba a aceptar que la historia hubiera terminado. Para ella, la ausencia seguía viva. Con el paso del tiempo, el caso fue leído también como un espejo de los prejuicios de clase. Los periódicos construyeron figuras monstruosas a partir de la pobreza, del extrarradio y de la vida de los corrales. El miedo se organizó en torno a los barrios humildes, señalándolos como lugares donde la infancia estaba desprotegida, mientras que los vecinos pobres miraban con desconfianza hacia arriba, hacia las instituciones religiosas y la burguesía, convencidos de que si alguien tenía poder para ocultar a 3 niñas durante años, no serían ellos. Las niñas de Hilarión Eslava no fueron solo víctimas de un suceso trágico, fueron el epicentro de un miedo compartido, una grieta social que expuso cómo se mira, se juzga y se condena según el lugar que se ocupa en el mundo. Y por eso,
La historia nunca termina de contarse del todo. Hoy, quienes caminan por aquella esquina apenas perciben nada extraño. Las construcciones modernas tapan el pasado a día de hoy, pero en el barrio aún se transmite, para el que sabe la historia, como un murmullo que nadie reconoce abiertamente, la idea de que bajo la tierra siguen los ecos de 3 voces infantiles, que murieron juntas, o que quizás fueron llevadas antes a otra parte, o que tal vez alguien supo algo y cayó. El misterio permanece porque no se resolvió, porque cada versión aún es posible, porque nadie fue juzgado y porque 3 niñas salieron una mañana a comprar patatas y nunca volvieron. Y sobre todo, por encima de todo, porque hay heridas que la ciudad aprende a cubrir, pero no aprende a olvidar. Este es el caso de las 3 niñas desaparecidas de la calle Ilarión Eslava. Yo personalmente pienso que todas las hipótesis a día de hoy pueden ser reales, aunque suelo ceder ante la idea de que la idea más plausible sea la correcta, que fuera un simple accidente. Pero este es un misterio más de Madrid y he querido compartirlo con vosotros. Me gustaría saber qué opináis y qué posibilidad puede ser la correcta. Es interesante saber cómo funciona, como relato en este caso, la mente de las personas juzgando sin saber o con prejuicios. Lo triste es que las 3 niñas fallecieron y que sus cuerpos fueron encontrados después de una escabechina social.